Eh, bueno, muchas gracias por estar aquí con tantas personas, da mucho gusto. Y hoy tenemos el gusto de tener a Axel Oces del departamento de acá, que va a hablar de un New Model Carbon Fiber Certification. Ahí lo muteé. Ahí no hay eco. Ya, sí. Bueno, gracias por la invitación. Es un gusto estar acá. Este es un trabajo que hemos hecho con Nicolás Barnafi, que estuvo en el CMM durante un tiempo el año pasado. Después ganó un postdoc en la Universidad Católica, pero volvió al CMM porque acaba de ser contratado como investigador a partir de septiembre. Así lo tenemos de vuelta. Y él trajo un problema que venía de la modelación del corazón, ¿sí? Pero después se convirtió en un tema que nos interesó también para temas de astrofísica. Por eso, qué bueno que haya algunos alumnos de astronomía presentes también. Y la idea es la siguiente, es construir soluciones de unas ciertas ecuaciones diferenciales que tienen ese carácter universal en que pueden ser aplicadas en distintos campos. Entonces, en este caso, en el campo de la biología y en el campo de la astrofísica. Ahora, son intuiciones, son modelos, no quiere decir que así sea la realidad, ¿sí? Pero de verdad muchas ideas y muchas intuiciones de cómo obtener estas soluciones vinieron de la motivación biológica o astrofísica. Bueno, entonces, ¿en qué se trata? Para partir con algo que se nos... ahora no funciona. Con algo que se nos... ¿va? Hay que hacer un clic sobre el... parece... ahí. Primero, en la motivación astrofísica. Entonces, cuando uno plotea así de manera muy ingenua las distancias de los planetas, por ejemplo, hasta Neptuno al Sol, obtiene una curva, ¿cierto?, que es creciente, que son los radios, las distancias medias de las órbitas, ¿cierto? Son casi circulares en todo caso, eh, en torno al Sol. Y si uno toma entonces el logaritmo de esta curva, ¿cierto? Obtiene una especie de recta, pero no es tan perfecta. Esta recta tiene un quiebre ahí entre Marte y Júpiter, ¿cierto? Que si uno agrega el cinturón de asteroides, ¿sí? Y toma de nuevo el logaritmo, obtiene casi una recta perfecta, ¿cierto? Entonces esto le llamó la atención hace mucho tiempo digamos, a astrónomos, etcétera, y hay una especie de ley empírica que dice, bueno, esta es una especie de curva exponencial, ¿cierto? Con una cierta constante. Entonces, si uno efectivamente construye un modelo de tipo logaritmo, ¿sí? Donde dice el logaritmo de los, ¿cierto?, de los radios, por ejemplo, si uno divide por el radio de Neptuno, siguen una cierta ley, entonces se puede ajustar muy bien a una curva exponencial, ¿sí? Donde, por ejemplo, hay una especie de orden de los planetas, o sea, Neptuno sería el planeta 0, después Urano 1, Saturno 2, etcétera, y aumentando el número hasta que nos acercamos al Sol, y esas órbitas van teniendo entonces comportamientos de ese tipo. Entonces esto motiva la idea de las órbitas, nació en realidad después de lo que estábamos viendo en el corazón con Nicolás, pero voy a tratar de explicarles cómo entonces llegamos a este tipo de soluciones eh, trabajando con ecuaciones diferenciales. Entonces el modelo que hay detrás son las ecuaciones diferenciales que vienen de minimizar una cierta energía, ¿ya? Eh, la energía, generalmente esta energía, digamos, si ustedes quieren potencial o esta energía, generalmente se representa por la derivada, ¿cierto?, al cuadrado de un campo, en este caso un campo vectorial, que es D, y esta energía, ¿cierto? Eh, la gracia que tiene este modelo de P es que no es una energía de un campo escalar, sino que es un campo vectorial, ¿ya? Entonces, la idea es que vamos a tener un campo vectorial que va de, por ejemplo, de R2 en R2, o sea, de 2 dimensiones a 2 dimensiones, o de R3 en R3, y que tiene siempre módulo 1. Entonces es un campo que está normalizado, ¿sí? Y puede simbolizar una velocidad, puede simbolizar un campo magnético, puede simbolizar
una dirección de una fibra, etc. Entonces, representa algo en el modelo específico en que uno lo aplique. Pero este hecho de minimizar energía es algo universal. O sea, es como siempre buscamos, ¿cierto?, el mínimo trabajo, la mínima energía para un proceso físico, ¿cierto? Bueno, y cuando uno trata de resolver este problema de minimización, lo típico es derivar igualar a cero, encontrar las ecuaciones de Euler, los puntos críticos, y estos puntos críticos tienen un nombre específico en este caso, que se llaman las ecuaciones de Franco-Zinn. Ya las ecuaciones de Franco-Zinn aparecieron cuando se estudiaban lo que se llaman los cristales líquidos, ¿sí? Y lo que buscaban era minimizar, ¿cierto?, cierta energía de un fluido que tiene moléculas que tienen dirección, ya que tienen polaridad. Y por eso aparece esta ecuación. Esta ecuación fue muy estudiada por matemáticos, ¿sí?, durante los años 80, 90, años 2000, ¿cierto? Porque son ecuaciones no lineales al final a las que se llega, que tienen soluciones muy interesantes, ¿sí? Muestran entonces, por ejemplo, la presencia de autosimilaridad, vórtices, singularidades, un montón de cosas que son muy atractivas, ¿cierto?, para la teoría, pero también para las aplicaciones. Entonces ahí les dejo algunas referencias, por ejemplo, están los artículos de Bressis y Corón, hay un review que hizo Jaime Bressis en el año 2003 que se llama como la relación que hay entre el análisis y la topología en algunas ecuaciones no lineales, algunos problemas no lineales. Y en ese, por ejemplo, en ese artículo menciona este problema y menciona también las ecuaciones Franco-Zinn y también le colocan este nombre a las soluciones, les llaman mapeos armónicos débiles. Bueno, un nombre matemático, ¿cierto? Pero en la física se conocen más bien como soluciones de cristales líquidos, ¿sí? Entonces la idea que tuvimos fue encontrar una solución muy simple en dos dimensiones de estas ecuaciones, pero en un anillo o en un disco, ¿sí? Pero que tuviera una condición bastante particular, que después vamos a ver por qué. Esto es por las órbitas, ¿cierto? Que rote, ¿cierto? Si la condición de borde va a ser una solución que rota y después se da una vuelta y de alguna manera empieza a rotar para el otro lado en el interior del anillo, ¿ya? En un disco sería simplemente una solución que rote, ¿cierto? Y que minimice esta energía, ¿sí? Entonces cuando uno escribe la derivada igual a cero, aparecen esas ecuaciones no lineales que están arriba, que son las ecuaciones de Franco-Zinn, que es un laplaciano, o sea, una ecuación, digamos, en principio sería elíptica si no estuviera este problema no lineal, pero aparece el gradiente o la energía, si ustedes quieren, al cuadrado ahí, de la solución. Tenemos la condición de que sea un campo unitario y una condición de borde, que es esta que les digo, que tiene un parámetro n de rotación. Uno podría hacer crecer n y hacer que la solución rote aún más, ¿cierto? Que gire aún más, que se dé, por ejemplo, 2 vueltas, 3 vueltas, 4 vueltas. Después vamos a ver algunas soluciones. Pero por el momento una sola vuelta, piensen que n vale 1. Entonces nuestra idea fue decir, busquemos una solución, ¿cierto?, que sea radial, ¿ya? Y que simplemente sea una rotación radial de esta condición de borde. Eso quiere decir, si no rotamos nada, por ejemplo, si alfa vale 0, sería como conservar el mismo campo vectorial al interior, ¿sí? Y sería como rotar de manera circular. Entonces las órbitas serían círculos, ¿cierto? Todo muy simple. O busquemos un alfa más complicado, ¿cierto? Entonces lo que hicimos fue escribir las ecuaciones, por ejemplo, aquí está muy simple en polares, ¿cierto? En coordenadas polares, en laplaciano, etc. Escribimos también, le dimos un nombre a esa energía que aparece ahí, la llamamos lambda, ¿sí? Es un parámetro, al final, es un parámetro que aparece cuando uno deriva igual a cero, que es un parámetro de, bueno, en la optimización, ¿cómo se llama? A ver, un multiplicador de Lagrange, ¿ya? Entonces aparece lambda, que sería como esa energía, también escrita en polares, y cuando uno reemplaza en la ecuación, al final aparecen términos que dependen de dos cosas. Es una ecuación vectorial, ¿cierto? Donde una parte es factor de la identidad, es factor de lo que se llama el ortogonal de la identidad, ¿ya? Esto tiene analogía con los números complejos, es lo mismo que decir uno es real y el otro es imaginario, ¿sí? Entonces, cuando uno iguala a cero esta ecuación, obtiene dos ecuaciones separadas, ¿sí? Una de las ecuaciones equilibra la energía del multiplicador con la energía de la ecuación, y la otra nos hace aparecer una ecuación diferencial ordinaria muy simple para el ángulo de rotación. Entonces, esa ecuación
tiene como solución justamente el logaritmo de R. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que lo que vamos a hacer va a ser rotar esta condición externa, rotarla según el logaritmo de R. Eso quiere decir que el ángulo de rotación va creciendo a medida que R decrece. Eso quiere decir que cada vez va rotando más rápido. Bueno, esto lo mejor es verlo de manera gráfica. Hay cosas interesantes como que la solución no está en H1, tiene energía infinita y está en un espacio W1P con P menor que 2, lo cual invita a pensar en el P laplaciano inmediatamente, ¿cierto? Pero bueno, nosotros vamos a seguir avanzando en las soluciones y más o menos se ven como esto. Entonces, hay una solución, aquí está el campo, por ejemplo, vectorial, ¿cierto? Y allá está lo que se llaman las trayectorias, es decir, qué pasaría si una partícula se para aquí, sigue las líneas de corriente, ¿cierto? Entonces va describiendo ese tipo de patrones. Y lo que vemos es que hay órbitas, ¿cierto? O sea, órbitas, yo las dibujé en azul, que son atractivas, que son como las órbitas a las cuales, ¿cierto? Llegamos, y órbitas que son repulsivas, que son las rojas, ¿ya? Entonces lo que es muy interesante es que este tipo de soluciones no se conocían para esta ecuación, ¿ya? Se habían encontrado soluciones de mucho más sencillas porque se buscaban en H1, ¿ya? Y esta solución tiene energía infinita, ¿sí? Es decir, si ustedes quieren el grado topológico, aquí se convierte en algo infinito, ¿sí? Bueno, entonces lo que hicimos fue decir, bueno, como no está en H1, igual no nos interesa tanto qué pasa justo en el origen, vamos a hacerlo en un anillo. Y en un anillo se puede hacer lo mismo, lo que hay que hacer es detenerse en una órbita interna y ahí cerrar con una condición de borde adecuada. Por ejemplo, aquí, cuando paso de la roja a la roja, la solución rotó exactamente aquí en 90 grados y aquí en 180 grados. Perdón, en 180 grados y aquí en una vuelta completa, ¿ya? Entonces, aquí están las soluciones, por ejemplo, en anillos, que son muy interesantes porque aparecen patrones que uno reconoce en objetos astronómicos. Es decir, es como muy interesante esto de que aparece como una especie de polvo, ¿cierto? Que rota en torno a dos círculos y depende, bueno, del radio que uno considere entre el círculo externo y el interno, cómo sea esta rotación, ¿cierto? Bueno, entonces nos pareció muy interesante decir qué pasa en dimensión 3, ¿cierto? En dimensión 3, esta es una solución en dimensión 2, ¿qué pasa en dimensión 3? En dimensión 3, les adelanto que lamentablemente no encontramos soluciones exactas, pero sí aproximadas de las ecuaciones. Entonces vamos a presentar esas soluciones aproximadas. Para ello vamos a hacer, ¿cierto?, un análisis tanto en coordenadas cilíndricas como coordenadas esféricas, considerando, ¿cierto?, la misma idea de antes, es decir, hacer un ansatz, hacer una adivinanza de cómo es la solución, inspirados, ¿cierto?, en la astrofísica, y después tratar de encontrar, ¿cierto?, cuáles son estas funciones, estas rotaciones que introdujimos en el ansatz. Entonces, aquí, por ejemplo, ya vamos a buscar entonces una solución que va de R3 en R3, ¿cierto? Un campo unitario que va de R3 en R3, que muestre órbitas, ¿cierto? Y otras cosas. Entonces acá, como trabajamos en cilíndrica, le pusimos R al radio en cilíndrica, que es el radio de la proyección, ¿cierto? Y generalmente uno en coordenadas esféricas trabaja con el ángulo que está indicado ahí en rojo, pero en astronomía se trabaja mucho más con el ángulo de elevación, que es el complemento de este ángulo que le llamamos phi, ¿ya? Entonces el también es el ángulo que antes representaba, ¿cierto? En dos dimensiones las órbitas, o sea, las órbitas, la idea es que estén en ese plano, ¿sí? Y ver qué pasa en el resto. Entonces lo que hicimos fue, me pasé una. Claro, es muy complicado, ¿cierto? Aparece la misma ecuación exactamente, con unos términos fuentes que tenemos que trabajar, ¿cierto? Pero la idea de la adivinanza es la misma, es hacer rotar radialmente algo que es una condición de borde. Y ahora la condición de borde es una condición de borde en el plano de los planetas, digámoslo así, y también es una condición de borde que se extiende hacia arriba y hacia abajo en la elevación. Entonces, bueno, es un poquito más complicado, no les pido que lo entiendan, pero lo interesante es que aparecen ya en vez de matrices como identidad y el ortogonal de la identidad, aparecen objetos en tres dimensiones que tienen que ver con cuaterniones, con
otro tipo de objetos matemáticos, pero de nuevo, esta ecuación uno puede empezar como a separarla en pedazos, ¿cierto? Y decir, esta parte es ortogonal a la otra, y vamos igualando, vamos encontrando ecuaciones. Y tenemos unos términos de fuente que son, digamos, que hacen que la ecuación no sea exacta, no sea igual a cero, ¿sí? Entonces no son armónicas las soluciones, pero la idea es que estas funciones decrezcan rápidamente con el radio, es decir, que se concentren en el origen, pero que rápidamente tiendan a cero lejos del origen, de manera de nuevo de encontrar solución en un anillo, ¿sí? Radial. Y esa es la idea. Ahora nos dimos cuenta que la función que cae más rápido es la función f2, así que tratamos de eliminar la función f1 de las ecuaciones. Eso lo hicimos con una identidad mágica que aparecía, que permitía reescribir f1 en términos de las soluciones, y al final llegamos a un sistema de ecuaciones, dos ecuaciones para dos funciones de la adivinanza. El ángulo de rotación, el mismo que mostré antes, ¿ya? Que la idea es que sea como un logaritmo, ¿cierto? Y otra función que quizás ni se dieron cuenta que aparece acá, que supone que hay una otra rotación que depende del azimut, ¿ya? Perdón, que depende del ángulo de elevación, porque la tangente de z partido por r es el ángulo de elevación, ¿sí? Ahora, ¿por qué se nos ocurrió esta idea? Fue porque, bueno, en astrofísica hay una cierta dependencia en los discos protoplanetarios que depende de este ángulo de elevación, ¿cierto? O sea, hay una cierta solución cilíndrica que nos inspira. Además, cuando tomamos una función que solo dependía de z, no nos funcionó, ¿ya? El método. O sea, no se desacoplaban las dos funciones alfa y beta. Bueno, con todo eso, encontramos una solución de este sistema. El sistema que está ahí arriba es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. La primera, de nuevo, tiene solución logaritmo, es la misma de antes, pero la segunda es bastante complicada, ¿cierto? Una solución de una ecuación que es bastante complicada. Sin embargo, nos dimos cuenta que era una ecuación clásica, ¿cierto? Que se llaman las soluciones de Jacobi. Ya no sé si la has conocido alguna vez, pero lo interesante es que son ciertas funciones que generalizan las funciones seno-coseno en una elipse, ¿ya? Es decir, normalmente uno define seno-coseno en un círculo. ¿Qué pasa si lo definiera en una elipse? Y aparecen estas funciones que son las funciones de Jacobi, ¿ya? Y esas son soluciones de ciertas ecuaciones diferenciales, que se llaman las ecuaciones diferenciales de Jacobi, que son justamente estas de acá. Entonces al final llegamos a una solución, que si quieren la ven acá abajo, ¿cierto? Que depende del logaritmo en la rotación radial, igual que antes, pero depende en la otra parte de lo que se llama la amplitud de Jacobi, ¿ya? Y por lo tanto, cuando uno calcula el seno o coseno de esta amplitud de Jacobi, aparece lo que se llama el coseno de Jacobi y el seno de Jacobi, que son muy parecidos al seno y coseno originales. De hecho, si la excentricidad de las órbitas es muy cercana a un círculo, son casi como seno y coseno. Y los muestro bonitos porque lo más entretenido, entonces, aquí está la solución graficada con MATLAB, ¿cierto? Que nos ha sido de mucha utilidad para este estudio, donde está la solución que les mostré antes. Entonces, está medio enredado, pero si uno lo mira con calma, ¿cierto? Lo que está dibujado, hay una pequeña línea negra que trata de dibujar un cono, ¿ya? Que tiene una cierta altura, y lo que se ven son órbitas. Estas líneas que están acá son las curvas, ¿cierto? O sea, hicimos lo mismo. En vez de graficar el campo vectorial, que no se entiende nada, pusimos partículas e hicimos que siguieran las trayectorias del campo vectorial. Entonces lo que uno ve es que las trayectorias se concentran en órbitas que están en el plano, ¿cierto? Pero además se forman vórtices, y eso es muy interesante, ¿cierto? En el eje Z. Y estos vórtices, ¿cierto? Son los que uno observa en los objetos astronómicos. Por ejemplo, ahí hay hay dos fotos reales de discos protoplanetarios, o sea, de donde se están formando ciertos planetas, que muestran lo que llaman ellos el jet, ¿cierto? De materia que se va eyectando en el eje Z, ¿sí? Y por otro lado, en el plano, ¿cierto? Hay algo medio, digamos, como extendido donde se forman las órbitas poco a poco. Entonces es muy interesante la analogía, y estuvimos investigando que puede ser, digamos, que lo que se esté minimizando en este caso sea justamente la energía del campo magnético, ¿sí? Bueno, hay muchas cosas más, o sea, hay las ecuaciones diferenciales con que se simulan esos discos protoplanetarios,
mezclan, digamos, dinámica de gases, materia, no sé, radiación, o sea, es mucho más complicado que solamente esta ecuación, pero es interesante la analogía. Eh, lo que hicimos también fue comparar, por ejemplo, cómo se ve esta solución desde arriba con simulaciones que se han hecho de campos magnéticos, también cómo se ve esta solución cuando parece que es muy pesada la transparencia que hay. También, cómo es la solución que obtenemos, ¿cierto? Cuando uno la mira, digamos, en el plano, si ustedes quieren, XZ, ¿sí? Donde aparecen estas como órbitas, aquí están las órbitas, ¿cierto? Y lo que hace es que concentran la materia que está alrededor, ¿sí? Entonces digamos, la materia viaja dentro de esta región hacia las órbitas y fuera de esta región se va hacia el vórtice, ¿ya? Entonces, es muy interesante también la solución de ese punto de vista. Lo que hicimos también fue tratar de encontrar una solución en esférica. No les voy a contar los detalles. En esféricas tampoco pudimos encontrar una solución exacta, pero sí una solución lejos del origen. Y aquí lo interesante es que aparecen lo que se llaman los vórtices entrelazados, que son soluciones, digamos, donde hay vórtices, pero, digamos, siguiendo al vórtice hay otro vórtice, etc. Muy también interesante porque se parece obviamente a las cosas que se postulan, no sé, digamos, se tratan de dibujar. Este es un dibujo artístico, ¿cierto? En ciertos objetos astronómicos. ¿Cómo se ven estas soluciones? Está el momento en la solución esférica. También hay una rotación, pero la rotación ya no sigue, este es el radio esférico, ¿ya? La rotación ya no sigue una regla logarítmica, ¿ya? Cambia un poquito. Sin embargo, también se produce en órbita, ¿sí? Como ustedes ven en la anterior, se produce una especie de, quizás ya no órbitas, pero una especie de espirales, ¿cierto? Que convergen al origen. Y también si cambiamos ahora sí este número que les prometí que lo íbamos a cambiar en un momento, que era cuántas veces gira, ¿cierto? En la condición de borde podemos hacer cosas más complicadas. ¿Ya? Entonces, aquí es interesante, podría, no sé, uno pensar a lo mejor en algo binario, ¿cierto? Una estrella binaria, o un objeto binario, no sé, el choque de dos agujeros negros, como vimos en las simulaciones de un alumno de matemáticas hace un tiempo, que es una tesis en astronomía. Pero no son de nuevo soluciones exactas, o sea, el matemático estaría feliz si aquí hubiera un cero, pero no hay un cero, hay una función que decrece como 1 partido por r a la cuarta, ¿cierto? Lejos del origen. Pero bueno, de todas maneras da una intuición de cómo podrían ser las soluciones, digamos, teóricas, ¿cierto? Siempre en este tipo de ecuaciones lo que uno hace es construir primero adivinanza y después tratar de hacer análisis asintóticos, ¿cierto? Construir, pegar soluciones de alguna forma, como con Agorex casi, ¿ya? Entonces, sirven este tipo de construcción. Bueno, yo busqué si había objetos así, pero no, me aburrí de buscar. Y este es el otro tema con el que trabajamos con Nicolás, que realmente fue el inicial, ¿sí? El inicial, antes de los objetos astronómicos, había empezado con la fibra en el corazón. Entonces, capítulo 2, ¿cierto? Fibra en el corazón. ¿Qué es lo que ocurre? Yo me sorprendí mucho cuando Nicolás me contó que las fibras del corazón, la dirección que llevan las fibras del corazón, que sirven para su contracción y para la propagación del impulso eléctrico, ¿cierto? Que es lo que contrae los músculos, es rítmico. Existe, digamos, toda una comunidad que está tratando de modelar cómo son estas fibras, tanto en el ventrículo derecho como en el ventrículo izquierdo, ¿sí? Lo más simple es el ventrículo izquierdo, porque ahí el ventrículo izquierdo es más como una vasija, como una taza, ¿cierto? Un tazón. En cambio, el ventrículo derecho es un poquito así como que está aplastado ahí al lado, ¿sí? Entonces, si uno aísla solamente el ventrículo izquierdo y ve cómo son las fibras, uno lo que obtiene es que es un campo vectorial, de R3 en R3, y lo consideran de módulo unitario. Entonces, la idea es cómo encontrar soluciones de esta, digamos, cómo encontrar a través de ecuaciones derivadas parciales cómo son la distribución de estas fibras. Lo interesante es que hay dos partes en el ventrículo. La parte externa se llama el epicardio y la parte interna se llama el endocardio, ¿sí? Y lo que ocurre es que este campo vectorial gira desde el epi al endocardio.
Entonces, de nuevo, hay una especie de campo vectorial que está rotando. Y la pregunta es si se minimiza una energía, no se minimiza una energía, ¿cierto? ¿Cómo podemos aportar en este caso? Lo que se hace hoy en día es que con resonancia magnética se obtiene la dirección de estas fibras por difusión de agua, ¿cierto? Y ese es el método que se usa, el estándar hoy, pero es muy lento, es muy caro, ¿ya? Es muy difícil. Entonces la pregunta es, ¿se puede hacer de otra manera? Y ahí es donde vienen las ecuaciones en derivadas parciales. De hecho, un método que ya existía, ¿cierto? Consistía en algo muy simple. Era, calcule usted, ¿cierto? Una solución que minimice energía, porque eso quiere decir que la Laplaciano sea cero, que minimice energía, que vaya de 0 a 1, ¿sí? Pero escalar. Y después toma el gradiente de ese campo vectorial, ¿sí? Entonces uno toma el gradiente y obtiene lo que se llama la solución transversal en el ventrículo. Después tome un campo vectorial que de alguna manera varíe de 0 a 1 y que también minimice energía y tome su gradiente. Entonces también aparece una solución que se llama ápico basal, ¿cierto? Se llama el ápice abajo y la parte basal arriba. La solución AB. Y después tome el producto cruz de estas dos soluciones, ¿ya? Y el producto cruz es un vector ortogonal, que lo que hace es seguir las líneas como, no sé, como las curvas horizontales, los planos horizontales, ¿sí? Y finalmente haga una rotación que depende de si está uno en el epicardio o si está en el endocardio. Pero esa rotación tiene que ser gradual, no puede ser brusca. Entonces se hace una interpolación por cuaterniones de un lado al otro, ¿ya? Que es una forma de interpolar campos vectoriales, ¿sí? Bueno, todo muy como cocina numérica, ¿cierto? Pero funciona, es decir, al final la distribución es más o menos así, ¿ya? Entonces, es mucho más simple que hacer una resonancia magnética y se podría empezar entonces a jugar con eso. Y lo que hicimos con Nicolás fue decir, bueno, ¿no será esta la solución de un campo vectorial que minimice una energía, las mismas ecuaciones de antes? Y lo que hicimos fue entonces tratar de probar eso. Además, si son soluciones de DP, hay que diseñar métodos numéricos para resolver. ¿No? Son ecuaciones no lineales, no es fácil. Entonces lo que nos dimos cuenta era que en realidad lo que estaba haciendo la gente aquí no es gradiente, es un solo gradiente, me equivoqué, era hacer como los pasos de lo que se llama el método de gradiente proyectado para este método, porque resolver el laplaciano es simplemente minimizar una energía y después lo que uno hace es básicamente tomar el gradiente y dividir por el módulo del gradiente para que quede módulo 1. Entonces como que están proyectando sobre las soluciones que tienen módulo 1. Bueno, lo que hicimos fue entonces decir, bueno, ¿por qué no calculamos este campo directamente? Eh, ¿Qué campo? Le llamamos D al producto cruz de las soluciones del gradiente de la solución transversal y del gradiente de la solución ápico-basal. O sea, eso que al final nos da el campo lo llamamos D y probamos que D satisfacía una ecuación de Franco-Sin, ¿cierto? O sea, minimizaba una cierta energía con un lado derecho que no era nulo de nuevo, no es perfecto, no es armónica la solución, pero es un campo que se puede calcular. Se puede calcular a partir de la simulación. Entonces, lo que hicimos fue justamente calcular la solución resolviendo una EDP y llegamos al mismo resultado que se llevaba con el otro método. Entonces, el lado es, estas son soluciones también de la ecuación de Franco-Sin, que quiere decir se comportan como cristales líquidos, ¿sí? Y ahí les pongo así un remember, ¿cierto?, de las soluciones que encontramos antes, porque justamente de acá salió la idea de cómo construir un campo vectorial que rotara del epicardio al endocardio, ¿cierto?, minimizando la energía. Entonces ahí salió la idea de, hagámoslo en 2D, encontramos una solución y sigamos adelante, ¿ya? Bueno, ¿por qué perseguíamos esto inicialmente? Eh, Porque queríamos resolver problemas inversos, ¿ya? Pero me fui muy rápido. Entonces, bueno, aquí está lo que les decía, aparecieron los fluidos de cristales líquidos. Bueno, ¿qué se sabe de la teoría de cristales líquidos? Hay mucho, digamos, hay premios Nobel, ahí hay un montón de física involucrada. De hecho, el modelo más complicado de cristales líquidos se llama el modelo de Landau de Jeans, que es un modelo, digamos, de tensores, etcétera. Y una versión muy simplificada del modelo de Franco-Sin. Incluso esta ecuación es una versión simplificada de las ecuaciones de Franco-Sin. O sea,
La teoría de cristales líquidos es mucho más complicada que las ecuaciones que estamos considerando, ¿ya? ¿Eso a qué se debe? Se debe a que, de hecho, el año pasado, nosotros nos sorprendimos mucho cuando vimos este paper. eh, varios, no sé cómo decirlo, fisiólogos, ¿cierto? Postularon justamente de que las fibras del corazón se comportaban como cristales líquidos. ¿Y por qué razón? Porque aparecían dos tipos de singularidades que son típicas de los cristales líquidos. Una es la espiral en la base del corazón, donde como que las fibras tienden a girar, y otra es una cosa que se llama, bueno, tiene un nombre como la singularidad menos un medio en forma de triángulo, ¿sí? Y eso justo ocurre entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo cuando se juntan, ¿ya? Y se forma una especie de, ¿cierto?, de Y, que es una singularidad. Bueno, resulta que las ecuaciones Franco-Zin que estamos viendo no logran describir matemáticamente ese tipo de singularidades de la derecha, pero sí las de la izquierda. Si uno quisiera ir a singularidades más provocativas, ¿cierto?, tendría que subir también de complejidad en el modelo de EP. Bueno, por lo menos podemos hacer esta acá, ¿no? Es algo ya un avance, y eso fue lo que hicimos. Entonces, el primer problema inverso que nos planteamos, porque nos interesa ese tema, ¿cierto? Cómo obtener las fibras del corazón, fue usar el modelo Franco-Zin, que es el más simple, para determinar, ¿cierto?, las fibras en el corazón y comparar con datos reales de MRI. Entonces, eso se hace ya a nivel ingeniería de una forma muy sencilla. Uno minimiza la distancia que hay entre el modelo y los datos, ¿cierto? Básicamente. Pero ahora el modelo es mucho más preciso. Sabemos que el modelo depende de un ángulo de rotación, ¿cierto? Que esta rotación entre el epicardio y el endocardio, que va a ser el parámetro a ajustar en el modelo. ¿Ya? Entonces la idea es buscar cuál es la rotación, digamos, que se ajusta mejor a las mediciones en cada paciente, digamos así. Porque en cada paciente lo que más va a variar, esta es nuestra hipótesis, va a ser ese ángulo de rotación, ¿sí? Y eso va a influir, por supuesto, en el funcionamiento de ese corazón, ¿sí? Entonces, bueno, hay ciertas condiciones de borde, qué sé yo, pero esto es muy clásico en ingeniería. Es como si tenemos datos, si tenemos un modelo, tratemos de ajustar el modelo a los datos, ¿ya? Se puede hacer también con inteligencia artificial, es la misma idea, ¿cierto? Eh, y el segundo problema inverso es mucho más ambicioso, es un plan a varios años, que es decir, bueno, en realidad, ¿qué podemos medir del corazón? No podemos medir las fibras, es muy caro, pero sí podemos medir cómo se mueve, ¿ya? Y cómo se mueve el corazón depende de las fibras. Claro, el corazón tiene un sístole y un diástole, es decir, cuando llega el impulso eléctrico, ¿cierto? Esto se hace a través de las fibras se contraen y eso hace que los músculos se contraigan. Entonces hay dos modelos, aquí ya son ecuaciones de la mecánica, ¿cierto? Uno que tiene que ver con la electrofisiología, que dice cómo se propaga el impulso, ¿cierto? En el corazón, y eso es una ecuación que se llama ecuación-difusión, ¿cierto? Que tiene un término que depende de las fibras, que es D sub m. Y también hay una ecuación, ¿cierto?, de elasticidad, que en realidad es no lineal, porque la elasticidad lineal no modela bien el corazón, tiene que ser lo que se llama hiperelástico, y donde digamos que hay una cierta tensión que depende de la fibra, ¿cierto? Que también depende de la fibra. Entonces, al final, el problema inverso más complicado es cómo, sabiendo cómo se mueve el corazón, ¿cierto?, son las fibras. Y eso, por supuesto, es mucho más, sería solo numérico, teórico, imposible, ¿cierto? Pero es lo que estamos haciendo con Nicolás en un plan de varios años, ¿ya? Lo que pudimos hacer, lo más simple que se nos ocurrió, fue simplemente ver cómo se movía el ápice cuando el corazón se contraía, ¿sí? Entonces, bueno, nuestro modelo, fíjense aquí, singularidad, está visto desde abajo el corazón, que se llama la singularidad de Puercoespín, ¿cierto? Que justamente fue lo que descubrió Précis y Corón en ese año 83, creo. Y lo que hace entonces el modelo es simplemente modelar cómo se mueve, cómo sube, ¿cierto? Cuando se contrae, cómo sube el ápice del corazón. Y en un sístole-diástole, lo que hace el ápice es un movimiento, ¿cierto? Así, ¿ya? Que está graficado aquí en el tiempo. Entonces lo que hicimos fue comparar el modelo de EDP que desarrollamos con el modelo que existía de cuaterniones, ¿sí? Interpolación, toda esta cosa. Y vemos que cambia, digamos, cambia el resultado. Entonces va a ser muy importante el modelo que esté detrás en cómo se va a comportar mecánicamente el corazón, ¿ya? Yo le planteé a Nicolás que aquí podríamos hacer un problema inverso, como dada esta curva, encontrar cierto algo, pero me dijo no, que era demasiado
poco realista, ¿cierto? Entonces hay que meterse con cosas más complicadas. Eso, creo que eso es todo, porque aquí les dejo algunas referencias. El artículo del corazón ya lo tenemos en Archive lo mandamos a una revista, y la primera parte de astrofísica es algo que no hemos todavía publicado, así que, bueno, esperamos pronto hacerlo, y es la primera vez que lo presentamos con tanto detalle, ¿sí? Y aquí hay algunos créditos a las imágenes que están en la presentación. Eso. Ah, bueno. No lo van a escuchar. En el Zoom, escuchan solo por el... Perfecto. Muchas gracias por la charla. Como ciencias astrofísicas, muy entretenido ver desde otros áreas cómo hablan acerca de lo que nosotros estudiamos. Y tengo algunas preguntas. Sí. Creo que cuando primero muestras los resultados para órbitas UC, en donde está como la parte repulsiva y atractiva, a mí me interesó mucho porque es algo que sí se ve que hay un cambio de sentido dentro de estos órbitas, como de órbita repulsiva y atractiva, perdón, pero no lo veo en el modelo 2D. No sé si sabes por qué ocurre eso, o tal vez simplemente yo no lo vi. No está en ambos. Ah, claro. Sí, sí. Claro, lo que pasa es que después las curvas cuando tú pones una partícula, ¿sí? Las partículas se van concentrando solamente en las trayectorias que son estables y se alejan de las inestables. Entonces las inestables no se ven, digamos, en el dibujo. Ya, perfecto. Mm. Y así que cuando estábamos viendo esta el buen que se creaban entre las noticias de la 3D, esto, ¿por qué? ¿El por qué era por el base de la energía del campo magnético o hay otro por qué o una ciudad por ejemplo? O sea, el porqué matemático es simplemente porque las soluciones, ¿cierto?, divergen, si tú quieres, empiezan a cuando se aumenta el ángulo de elevación. ¿Cierto? Cuando te empiezas a acercar al eje, se produce una especie de explosión de la solución. Eso es porque hay un término que depende de ese ángulo, ¿cierto?, que tiende a infinito. Pero, no sé, astrofísico, no lo sé. Lo que yo entendí es que hay una fuerza, digamos, que expulsa materia en esa dirección, pero no entiendo muy bien, y que va rotando con todo el sistema. Pero sé muy bien cuál es el mecanismo astrofísico que hay detrás. Así que ahí me pueden ustedes iluminar. Gracias. Gracias por la charla, muy bonito. Yo tengo una curiosidad, es como el problema con el corazón, en como la geometría inicial del corazón, de la outline, es más una curiosidad también. Estaba preguntando acerca de las nociones. Sí, tiene influencia. De hecho, el corazón real tiene como una especie de dos apex. Tiene un primer apex, como una primera parte debajo del ventrículo izquierdo, después tiene como una segunda parte. O sea, es mucho más complicado cuando se consideran los dos ventrículos. Y claro, la forma del corazón influye en la solución del EDP, ¿cierto? Porque uno pone las mismas condiciones de borde, pero al final, como la geometría cambia la distribución también. Por ejemplo, donde se forma el vórtice, ¿cierto? No es claro en qué lugar, digamos, se va a formar, depende de la geometría. Ahora, lamentablemente no pudimos resolverlos con el biventrículo, el caso biventrículo, porque no logramos simular bien esta singularidad en forma de Y, ¿ya? Para lo cual tendríamos que pasar a un modelo más complicado, el de Landau de Jeans. Entonces lo que hicimos fue para ser, digamos, más realistas, solamente considerar el ventrículo izquierdo, lo cual sí se hace en la gente que hace biomedicina, y solamente modelar el ventrículo izquierdo. Ahora, el ventrículo izquierdo generalmente tiene esta forma de pera, ¿cierto? Entonces generalmente va a quedar el vórtice en el punto más alejado. Entonces no es muy interesante ahí la dependencia respecto de la geometría. Ahora, sí hay una dependencia entre el endocardio y el epicardio, porque ahí
hay otro factor que es que la conductividad eléctrica cambia con la profundidad. Entonces habría que considerar un modelo de EDP donde en vez del laplaciano hay una energía que tenga un coeficiente que depende de la profundidad. Y eso también complica más el modelo. Pero sí, la geometría y las consideraciones, digamos, fisiológicas influyen mucho en la distribución final. Es mucho más complicado que lo que nosotros mostramos, pero el concepto es que hay una EDP, y eso es nuevo para la gente que trabaja en corazón. Mm. Mm. Como en los dibujos de las vidas, sería un dirigido. Sí, claro, justamente estos modelos, el modelo de Franco-Sin, no puede describir todas las singularidades de las que se observan en la realidad, o sea, digamos, no lo puede escribir en parte porque es unidireccional, es decir, son vectores, ¿cierto? Pero en el modelo Lando de Jeans, las fibras no tienen dirección, y por eso es tan complicado. Entonces, efectivamente, si uno quiere decir, bueno, las fibras no tienen una dirección privilegiada, ¿cierto? Tiene que pasar al modelo de Lando de Jeans. Y por eso también se usa en fluidos neumáticos, porque lo que importa es cómo es la dirección, la orientación de la molécula, pero no para dónde está apuntando. Entonces, efectivamente, es un tema súper importante y esos modelos se llaman biaxiales, si tú quieres, o sea, o no tienen dirección. Pero hay que pasar de una noción de campo vectorial a una noción de otra cosa, que son una especie de vectores que no tienen dirección y que se llaman matrices de Lando de Jeans. ¿Sí? Sí, hay una pregunta doctor. Fabián, te tengo una pregunta. ¿El procedimiento de modelar las fibras del corazón es posible extenderlo por el por ejemplo, músculo eléctrico o glándulas? Ya. Bueno, no lo sabemos. En el caso del corazón tendría un sentido estar minimizando una cierta energía, en el sentido que decíamos, por ejemplo, está diseñado la dirección de las fibras para que el corazón, cuando se contrae, el corazón se tuerce. Ya y es sabido en mecánica que la torsión es una forma eficiente de expulsar un líquido de un volumen. Entonces uno podría pensar, se está minimizando una energía hiperelástica, no sé, algún tipo para un fin particular. Entonces habría que buscar en esos otros tejidos si existe alguna como noción de optimalidad, alguna noción de querer minimizar una energía, y en ese caso sí podría ser un buen modelo. Perdón, pero Ela, Hola. gracias por la charla. Ahora con este tema de como de este grado de libertad de corrupción para poder minimizar energía, eh, por ejemplo, ¿qué pasaría en un esfínter, por ejemplo, en la garganta? En esta estructura que uno tiene acá, que de alguna manera, o por ejemplo, en el intestino también hay esfínteres que de alguna manera provocan este esfuerzo de tal manera de conducir los nutrientes, o bueno, lo que queda en nutrientes, digamos, en toda esta ruta. Podría ser totalmente en el intestino, muchas fibras. Sí, tienes razón, podría ser también, podría ser un buen ejemplo. Si tú dices que se produce este fenómeno de torsión y que hay fibras con dirección, sin duda, sí. Gracias por el ejemplo, no lo conocía. No sabía que, o sea, cuando se me retruecen las tripas es cierto, ¿no? Ya, Para de participantes online. Nicolás. Ya, gracias. Excelente. Gracias.